Entramos en nuestra tercera sesión de trabajo con la Fundación Derechos Mayores y Unitres Colombia. Hoy nos vamos a ocupar más a fondo de lo que es el erotismo en las personas adultas mayores. Tenemos algunos temas que trabajar que tal vez nos lleven a 2 sesiones por la extensión de los mismos. Entonces, aquí vamos a hablar en principio de los mitos y tabúes asociados con la sexualidad en personas adultas mayores. Otro de los temas que vamos a trabajar es las características de ese erotismo en la adultez mayor, algunos problemas asociados con la vivencia de la sexualidad y del erotismo en personas adultas mayores. Vamos a también trabajar lo que son los tratamientos psicológicos, sexológicos y no sexológicos. Bueno, vamos a trabajar también a tratar los tratamientos psicológicos, sexológicos y no sexológicos para atender algunos de estos problemas. Algunos consejos para mejorar nuestro erotismo en la adultez mayor. Un tema que puede ser controversial, pero que es absolutamente necesario en el siglo XXI, que es en la adultez mayor trabajar cómo es el erotismo de los sectores sociales LGBTI, de las personas que están en estos sectores. Y por último, un tema que surgió la pasada sesión y que cuando lo mencioné llamó la atención de algunas personas importantemente, y es lo que tiene que ver con juguetes sexuales. Bueno, comencemos. Entonces, algunos de los tabúes que tenemos sobre la sexualidad en personas adultas mayores, tanto para hombres como mujeres, dicen lo siguiente. Por ejemplo, el primero podría ser: los adultos mayores no tienen interés en el sexo. Esto realmente va en contravía de todas las propuestas de una mirada de la sexualidad a través del curso de vida. La sexualidad se manifiesta durante todas las etapas de la vida, ¿cierto? Aunque puede transformarse a medida que vamos avanzando en edad, en intensidad y en manifestaciones, pero podemos decir que la mayoría de personas conservan ese interés sexual hasta la vejez. Y podemos cultivarlo. Otro de los mitos tiene que ver con que la actividad sexual termina con la edad. La capacidad de sentir placer sexual permanece intacta durante toda la vida. De hecho, algunas personas nos comentaban en la pasada sesión de preguntas y respuestas que a sus 65, 70, 75 años se sentían vitales, eróticamente vitales, ¿cierto? Muchas personas mantienen relaciones sexuales satisfactorias hasta edades muy avanzadas. Entonces aquí depende de la actitud que tengamos, de la pareja que tengamos, ¿cierto? Y de cómo nosotros vamos cultivando nuestro erotismo. Otro de los mitos o tabúes es que los problemas de la salud eliminan la posibilidad de la intimidad sexual. Aunque ciertas condiciones médicas pueden requerir adaptaciones, rara vez imposibilitan por completo la actividad sexual. Entonces es importante acá examinar, mirar las múltiples posibilidades de expresión erótica y adaptarla a cada situación, ¿sí? Esto es importante cuando hablamos, por ejemplo, de personas con algunas diversidades funcionales o discapacidad, ¿no? Cómo lograr sintonizarnos con ellas y poder ayudar a que lleguen a un orgasmo y a que sigan activos eróticamente. Otro de los mitos es que el sexo en la vejez es indecoroso o inapropiado. La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano en todas las etapas vitales, así como lo hemos podido ir observando acá. Y esta visión edadista, o sea, que tiene unos prejuicios por la edad, no tienen bases científicas. Y lo hemos demostrado, y creo que los que participamos en estos talleres y ustedes que me están escuchando lo pueden dar de viva voz. No es necesario el uso de protección contra infecciones de transmisión sexual en la vejez. Ese es otro mito. Resulta que las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, el herpes, el papiloma, el virus humano, el HPV que llamamos, pueden ocurrir en cualquier edad, simplemente si le abrimos la puerta, ¿sí?
Entonces se sugiere que hombres y mujeres a cualquier edad, cuando tengan relaciones sexuales, utilicen preservativo hasta que se demuestre pues, que la otra persona no tiene una infección de transmisión sexual y nosotros tampoco. Entonces, esta falsa seguridad que nos da de que yo sé con quién me acuesto, no es cierto y nos puede llevar a tener una infección de transmisión sexual que podemos proteger, ¿sí? Que podemos evitar. Hay mitos y tabúes específicos relacionados con el erotismo en los hombres. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, la disfunción eréctil es inevitable y irreversible. Si bien la respuesta eréctil cambia con la edad, la disfunción eréctil no es una consecuencia inevitable del envejecimiento y existen múltiples tratamientos efectivos para tratarla y hacer que la persona logre una muy buena ejecución en su vida personal. Si un hombre mayor no logra la erección, no está interesado sexualmente. Entonces, ese es otro de los mitos que tenemos, que las erecciones se vuelven más dependientes de la estimulación directa y menos automáticas con la edad. Pero esto no refleja falta de deseo. Es decir, hay personas, por ejemplo, que antes observando una imagen, un video o a su pareja, podían tener una erección muy fácilmente. Con el tiempo es necesario manipular el pene y lograr la erección con cierto nivel de tumescencia, de dureza, ¿cierto? Y de elongación que nos permita tener una relación sexual adecuada. Entonces, es un mito también que se supera allí de esto. El hombre mayor solo puede disfrutar del sexo mediante la penetración. Eso es algo importante que debemos recuperar para toda la vivencia de la sexualidad desde que comenzamos a tener ese deseo. Y es que no es solamente la penetración la que brinda satisfacción. Hay otras formas de llegar al orgasmo, ¿sí? Muchas veces, a veces sin que se ponga erecto el pene podemos eyacular, ¿sí? Un sexólogo en estos días, médico, urólogo, nos explicaba esto bastante interesante. El placer masculino es multidimensional y puede experimentarse a través de diversas prácticas más allá del coito, de la relación sexual. Por eso recuerden que en la sesión pasada presentábamos los diferentes órganos de los sentidos, todo el cuerpo, ¿sí? La proximidad, el afecto, el amor, ¿sí? El encontrar el placer de diferentes maneras, utilizando los diferentes órganos de los sentidos y ratificando que nuestro cerebro es el principal órgano sexual en los seres humanos. Otro mito tiene que ver con lo que los problemas prostáticos, ¿cierto?, significan el fin de la vida sexual. ¿Sí? Entonces esto, así como a las mujeres a veces despectivamente le decimos, está menopáusica, ahora a nosotros amigos dicen, está prostático. No necesariamente. Tras tratamientos por problemas de próstata, incluida muchas veces el retiro radical completo de la próstata, existen programas de rehabilitación sexual efectivos que permiten que la persona vuelva a tener una vida sexual satisfactoria y logre superar esa dificultad. Entonces, fíjense que todo con educación, con entrenamiento, hablando a tiempo, podemos transformarlo, podemos cambiarlo. ¿Sí? Por eso no vale quedarnos callados frente a nuestros problemas relacionados con nuestra vida sexual y más con el erotismo, porque uno se da cuenta que cuando tiene una buena atención psicológica o sexológica o médica, puede superarlos y seguir adelante. Entonces, entre más rápido lo hagamos, mejor. Nunca es tarde para poder acudir a un buen especialista para que nos evalúe y nos ayude a salir adelante. Un último mito que es muy, generalizado es que un hombre mayor que se interesa por el sexo es un viejito verde, ¿sí? Entonces, el mundo está plagado de viejitos y viejitas verdes, ¿no? Esta es una etiqueta que hace mucho daño, ¿no? Que molesta, que refleja un doble estándar social de censura, ¿no? Donde la expresión del deseo prácticamente solamente se plantea para hombres jóvenes o adultos y nada para hombres mayores
mientras que esto tiene que ser realmente para todas las personas, ¿sí? Hombres y mujeres de cualquier edad. Y maravilloso que si estamos entre personas adultas, que ya por lo menos mayores de edad, y coincidimos en tener alguna aproximación o una relación sexual que sea por consenso, ¿sí? Y que cada persona tenga la oportunidad de elegir su relación sexual y llevarla a cabo como prefiera. Bueno, algunos de los mitos y tabúes relacionados con la vivencia del erotismo en las mujeres adultas mayores son como que la menopausia marca el fin del interés sexual femenino. Aunque muchas mujeres reportan mayor libertad y disfrute sexual tras la menopausia, como lo mencionábamos la vez pasada, que algunas plantean que ahora quedaron con un campo de juegos donde poder disfrutar, porque ya se asociaba antes la mujer madre, o sea que casi que cada relación sexual nos llevaba a un embarazo, despojadas, digamos, ya de esa responsabilidad reproductiva, porque ya su sistema cumplió, y llegó la menopausia. Entonces podemos encontrar que ya no hay embarazo, ya no hay esas responsabilidades con la crianza, entonces la mujer puede tener mayor tranquilidad en una relación sexual, digámoslo sin protección, sin utilizar anticonceptivos o preservativo, ¿sí? Entonces es lo contrario. Después de la menopausia, manejado esto psicológica y sexológicamente, puede haber un mayor disfrute, ¿sí? Otro de los elementos acá interesantes en cuanto a un mito o un tabú es que la sequedad o resequedad vaginal hace imposible el sexo placentero. Con la llegada de la menopausia, algunas hormonas ya no se secretan suficientemente, entonces ya digamos la vagina no se lubrica suficiente, entonces es necesario optar por algunos lubricantes e hidratantes vaginales que resuelven el problema eficazmente. ¿Sí? Ya en este momento podemos encontrar en el mercado, en las droguerías, este tipo de lubricantes, no utilizar cremas para las manos, aceites, no, ninguno de esos materiales nos sirven, ¿no? Un lubricante apropiado para una mujer mayor, algunos vienen medicados, veremos más adelante, y le puede ayudar a mejorar esa resequedad vaginal y tener unas relaciones sexuales placenteras sin dolor, sin ninguna lesión. Es importante saberlo. Otro de los mitos es que las mujeres mayores son sexualmente pasivas. Ustedes mismas se lo pueden decir, ¿no? Realmente en sus vidas cotidianas, cómo es la situación, ¿no? Por el contrario, muchas mujeres con experiencia y madurez emocional frecuentemente llevan a cabo relaciones sexuales apropiadas en medio de mayor asertividad sexual, mejor comunicación de sus deseos, de sus necesidades. Es decir, una mujer adulta mayor puede decir, me gusta de esta manera, me molesta esto, quisiera explorar esta situación, ¿sí? Y con una buena pareja poder llegar a interactuar y a tener la posibilidad de lograr muy buenos resultados en su experiencia sexual. Otro de los mitos es que el orgasmo femenino se vuelve imposible con la edad, ¿sí? Como observábamos la vez pasada en cuanto al clítoris, ¿cierto? Que la capacidad orgásmica femenina se mantiene intacta durante toda la vida adulta, ¿sí? Y que aunque algunas características como el tiempo para alcanzar el orgasmo pueden cambiar, el resto sigue funcionando muy bien. De hecho, muchas veces en sexología se le pide a la mujer que se acaricie, que se consienta y que muchas veces puede llegar a un orgasmo acariciando su clítoris, ¿sí? Entonces, eso también es cuestión de educación, de superar también nuestras propias barreras, nuestras propias limitaciones y seguir adelante. Un último mito, aunque hay muchísimos más, es que una mujer mayor interesada en el sexo es indecente. Así como hablábamos del viejito verde, podemos hablar de las viejitas verdes, ¿sí? Y aplica lo mismo. Realmente esta es digamos, un sesgo de género,
¿no?, que se ha ensañado contra las mujeres adultas mayores, de que se les imposibilita tener un compañero sexual o una pareja sexual, ¿cierto?, a cualquier edad, y más si somos adultos mayores de cualquier edad. Entonces es importante superar esos, digamos, estereotipos de género y edadismo que niegan realmente los derechos sexuales de las mujeres adultas mayores, y se pueden volver en un problema para que tengan una sexualidad activa y placentera con la persona que deseen, con la persona que quieran. Por último, en cuanto a estos mitos y tabúes sobre la sexualidad en la adultez mayor, hablamos de unos mitos y tabúes relacionados con la sexualidad en general. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que los ancianatos o las instituciones para personas adultas mayores deben desalentar, desaconsejar las relaciones íntimas entre sus miembros, entre las personas que habitan allí en estas comunidades. Entonces, los adultos mayores tienen derecho a la privacidad y expresión de su sexualidad, incluso estando en este tipo de residencias o de lugares para su cuidado, ¿sí? Estas instituciones han ido evolucionando y a medida de que han ido avanzando, permiten a través de sus protocolos el respetar los derechos sexuales, incluido el ejercicio del erotismo, entre los miembros de hombres y mujeres que habitan estos lugares. Ese es un paso importantísimo y creo que vale la pena ganar esos derechos, ¿sí? No es necesario hablar sobre sexualidad con adultos mayores. Ese es otro mito, donde los profesionales de la salud necesariamente podemos incluir el tema de salud sexual en la atención integral a los hombres y mujeres adultos mayores, abordando el tema directamente, con mucho respeto, con mucha naturalidad, generando el ambiente de confianza para que la persona pueda sincerarse y solicitar apoyo si lo llega a necesitar. Entonces, vale la pena que si el médico, el personal de salud no pone el tema, uno lo ponga realmente y pregunte, cuestione. Mucho personal de salud a veces no tiene formación en esto, entonces hay que tener cuidado con eso. Podríamos buscar un urólogo, un ginecólogo o un sexóloga que pueda ayudar en esto. Otro de los mitos es que en la vejez solo importa el compañerismo y no el contacto físico, ¿sí? Entonces, ustedes reconocen que la intimidad física sigue siendo importante para el bienestar psicológico, para la salud mental y emocional de las personas mayores, ¿sí? Entonces, sí, claro, además del abrazo, de tener la cercanía de la persona que amamos, ¿cierto? También podemos tener intimidad, ¿sí? Y acordar entre ambas personas las mejores formas para tenerla, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de compañerismo, sino ir más allá al contacto físico. Otro de los mitos es que los adultos no necesitan educación sexual, los adultos mayores, hombres y mujeres. Yo creo que la educación sexual debe ser adaptada a las personas adultas mayores para realmente ser un elemento importante que resuelva sus necesidades, sus preguntas, sus inquietudes y que destaque las posibilidades que brinda realmente la sexualidad en personas adultas mayores, promoviendo prácticas seguras, ¿sí? Importantísimo eso, y satisfactorias. Seguras no solamente por una infección de transmisión sexual, sino por problemas, por ejemplo, relacionados con la vinculación afectiva, ¿sí? Que, digamos, pueden llevar a la persona a la depresión, a intentos de suicidio, a todo esto porque realmente no hubo un buen manejo de esto. No nos quedemos solamente en el modelo biomédico, sino avancemos también al modelo biopsicosocial allí, importante. Otro mito es que las nuevas relaciones tras la viudez son una falta de respeto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un doble estándar sexual, porque para el hombre sí se le permite que pueda llegar a tener otra compañera, ¿cierto? Rápidamente, después de que ha muerto su compañera, y como que eso es algo, comillas, natural. Pero en el caso de las mujeres se dice que tiene que honrar la memoria de su esposo, que no sé qué. Algunas personas lo pueden hacer genuinamente y es respetable, ¿cierto? Cada persona puede elegir su camino,
Pero en general, iniciar relaciones afectivas y sexuales tras perder a la pareja es parte del derecho a la sexualidad, al erotismo, a la felicidad, a la salud mental, al bienestar emocional. Entonces, no tenerle miedo a este tipo de posibilidades nos lleva a tener realmente una mirada de superar esos mitos y tabúes relacionados que se han ensañado históricamente sobre hombres y mujeres adultos y adultas mayores. Entonces, este es un momento para pensar en esto y superarlo. Bueno, ya hemos visto los mitos y tabúes en la expresión del erotismo en la adultez mayor, lo cual nos lleva a pensar y plantear cuáles son las características del erotismo de hombres y mujeres adultos mayores, ¿sí? Ya que vamos a mirar, digamos, elementos en términos fisiológicos, psicológicos, de oportunidades mismas de la sexualidad y algunas otras consideraciones importantes con alguna perspectiva de género, ¿sí? Estos son unos primeros acercamientos que podemos profundizar, pero que vale la pena mirarlo. Por ejemplo, en caso del hombre, allí encontramos unos cambios fisiológicos, como habíamos visto anteriormente, en la respuesta sexual humana. Es más lenta, ¿cierto? Requiere una mayor estimulación física directa. Las erecciones pueden ser menos firmes y de menor duración. Debemos acostumbrarnos a ello y manejarlo. Puede haber un mayor tiempo para alcanzar el orgasmo, ¿sí? Que se puede disfrutar y que la pareja puede, digamos, ver esto como que ya no somos eyaculadores precoces. Interesante. Hay un periodo refractario en el cual ya no responde el pene, digamos, para volverse a poner erecto, más prolongado, que puede llevar a que haya más tiempo entre posibles erecciones. Recuerdan que hablaba la vez pasada de unos cuantos minutos, horas o tal vez algún día posterior. Esto no peyorativamente, sino mirando la individualidad, porque todo esto que les he hablado de la sexualidad tiene su sello personal, es como la huella digital. ¿Sí? Cada ser humano lo vive de una manera particular y como tal, entonces todo esto que estamos diciendo acá lo debe mirar cómo se formula allí. Y puede haber un menor volumen eyaculatorio, o sea, una menor cantidad de semen en la parte, digamos, de la eyaculación. Y esas son como las características fisiológicas. Pueden haber algunas adaptaciones psicológicas, una mayor valoración de la intimidad emocional y la sensualidad, o sea que podemos recorrer más el cuerpo, jugar más, hablar más, redescubrir el placer más allá del coito, de la relación erótica, sexual, de penetración, por ejemplo, en el caso de los hombres. Una importancia muy, muy clara de las caricias, de los abrazos, del contacto físico, de la calor de ese otro ser humano, del amor realmente que se pueden profesar. Y aunque el deseo persiste, pueden haber diferentes manifestaciones en el mismo que pueden cambiar de acuerdo al estado de ánimo muchas veces, que debemos reconocer para poder manejar y que no se vuelva una cuestión regular allí y rutinaria. También la oportunidad de vivir una sexualidad plena es importante. Hay un mayor conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades y necesidades. Tenemos una biografía, una experiencia acumulada importante allí que hay que trabajar, manejar, potenciar de lo que ha sido nuestro placer sexual durante la vida, una disponibilidad de tiempo para dedicar a la sexualidad mucho mayor, ¿sí? Si ya somos pensionados, por ejemplo, eso es importante poderlo revisar y tener más tiempo y ver cómo yo manejo el espacio, mi espacio físico, para que haya una posibilidad de mayor intimidad y podamos estar absolutamente tranquilos y tranquilas en este sentido. Y realmente allí la posibilidad de desarrollar nuevas formas de erotismo adaptadas a cada etapa es importante. Por eso hablaba yo la vez pasada de enriquecimiento erótico, de cómo la pareja puede llegar a niveles interesantes de avance en esto. Hay otras consideraciones en cuanto al erotismo del hombre en la edad adulta, como la sexualidad sigue siendo realmente una parte integral de la vida de ese hombre hasta edades avanzadas, también de la mujer, por supuesto. Los problemas de salud que van apareciendo pueden afectar esa respuesta sexual, pero no necesariamente el deseo sexual. Entonces debemos adaptarnos a ello y mirar cómo nuestra pareja puede ayudarnos a eso, ¿verdad?
Aquí la comunicación asertiva, real, transparente, en su momento no dar por sentado que la otra persona debe saberlo, sino que yo se lo debo decir y ratificar lo que estoy sintiendo. Algunos medicamentos, como los tratamientos, por ejemplo, para la hipertensión, pueden afectar la respuesta sexual y hay que hablarlo con nuestro médico o médica y ver cómo se puede manejar la situación. Eso con una comunicación abierta, tanto con el personal de salud como con nuestra pareja, es fundamental y debemos aprender a hacerlo, a hablar a tiempo y en muy buenas condiciones. Bueno, estas mismas características del erotismo en la mujer adulta pueden ser un tanto diferentes y el tratamiento que le voy a dar tiene ese diferencial de género, ¿sí? Claro, vamos a ver unos aspectos fisiológicos importantes, pero también unos aspectos psicológicos y la variable emocional, algunos factores sociales y culturales y cómo esa expresión del erotismo se da. Este cambio con respecto a la mirada del hombre es por toda esa carga cultural que hemos tenido con respecto a las mujeres y que realmente ha hecho mucho daño y que en el siglo XXI esperamos poder superar y mejorar la calidad de vida erótica de hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, en cuanto a los cambios fisiológicos que influyen en ese erotismo femenino, está la menor lubricación vaginal, lo que requiere un poco más de tiempo, de estimulación, o en la mayoría de casos de lubricantes íntimos, ojalá recetados. ¿Sí? Esto es importante hablarlo con el ginecólogo, con el sexólogo, la sexóloga, para que realmente ese lubricante sea medicado algunas veces o el mejor a mis condiciones fisiológicas y que me ayude a tener una muy buena lubricación y por tanto una relación sexual satisfactoria, sin dolor, sin sangrado, sin problema. ¿Sí? Hay un adelgazamiento de las paredes vaginales que pueden volverse más sensibles por esta situación del cambio hormonal por la menopausia. Un mayor tiempo para alcanzar la excitación plena, entonces esa fase de excitación y de meseta puede ser un poco más largo, entonces aquí es donde vienen, igual que los hombres, un mayor juego, el diálogo, la caricia, el sexo oral, es decir, otras alternativas que podemos tener y que pueden ayudar muchísimo a la persona para tener un comienzo maravilloso y que fíjense que va muy de acuerdo en que no es tanto la frecuencia o la cantidad de relaciones sexuales, sino la calidad de las mismas. Puede ser una o dos, pero muy bien llevadas, de tal manera que la satisfacción es maravillosa y puede durar varios días, ¿sí? Versus cuando estábamos como jóvenes, que era muchas veces la intensidad y la frecuencia versus la calidad misma de ese vínculo tan interesante allí. Bueno, la disminución de las presiones relacionadas con la reproducción efectivamente en las mujeres va a funcionar muy bien. Cuando ya se liberan de esto, realmente encontramos que hay mayor satisfacción. Eso está demostrado y quiero que ustedes lo piensen y lo miren y ojalá lo puedan vivenciar. Hay una mayor seguridad y conocimiento del propio cuerpo y de sus necesidades y potencialidades. Y si no las hemos encontrado, nunca es tarde, ¿sí? Hay que recorrer el cuerpo cuando nos estamos bañando, mirándolo, observándolo, tocando, sintiendo, preparando nuestro cerebro para esas nuevas sensaciones, ¿sí? Para ver, digamos, cómo nos redescubrimos y vamos más allá en todo esto. Y una reintegración del placer más allá del coito genital, ¿sí? Para algunas personas sigue siendo muy importante la penetración y todo esto, pero no es lo único. Hay que explorar otras posibilidades allí. Vamos a hablar al final de algunos consejitos al respecto. Y hay unos factores sociales y culturales importantes que tenerle mucho cuidado, como es el impacto de los estereotipos sociales sobre la sexualidad en la vejez y principalmente dirigido hacia las mujeres. Ya los hemos visto en algunos de los mitos. La influencia de experiencias sexuales a lo largo de la vida. Hay mujeres que han sufrido mucho la sexualidad porque no han dado con unas parejas adecuadas, adaptadas, sensibles, pedagógicas y que ayuden a crecer, pero nunca es tarde, ¿sí? Y a pesar de haber tenido esas experiencias un poco violatorias, puede haber una experiencia maravillosa de resignificación del cuerpo, del erotismo, de la sexualidad, volver a creer y sacar adelante unas prácticas sexuales maravillosas. Prosiguiendo con los factores sociales y culturales relacionados con la vivencia del erotismo en las mujeres, encontramos la importancia del contexto. Cómo adecuamos
nuestra habitación, el lugar donde vamos a tener una relación sexual, con aromas, con velas, con flores, es decir, volver esto realmente una situación muy interesante en la cual podamos resignificar el erotismo, la relación, sorprendamos a nuestra pareja, ¿sí? No tengamos miedo por eso, ya soltémonos realmente y sintamos que podemos volver a vivir en esto y podemos redefinir muchas cosas en cuanto a nuestros roles de género en la vivencia del erotismo. No es que el hombre quiera satisfacerse solamente, sino que ahora son ambos miembros de la pareja los que están dispuestos a invertir en preparar una relación sexual, una relación erótica, llevarla a cabo y satisfacerse mutuamente. Y con esto vamos a ir aprendiendo día a día en cómo mejorar, porque muchas veces este camino del erotismo es tan maravilloso que nos permite identificar nuevas formas de estar y ser en el mundo que no nos habíamos permitido antes. Lo veremos, por ejemplo, con los juguetes sexuales más adelante. Bueno, y en cuanto a la expresión del erotismo en las mujeres, podemos encontrar una mayor valoración de las caricias, de los masajes, del contacto corporal global. Por eso, por ejemplo, los aceites que podemos utilizar con algunos aromas deliciosos pueden significar un cambio interesante de sorpresa allí sin que se utilicen como lubricante. Ojo, eso es diferente, ¿no? Es la exploración de nuevas formas de intimidad y conexión con la pareja, la comunicación más explícita realmente de nuestros deseos y necesidades sexuales es importante, como que ya perdamos un poquitico el miedo, el temor, la pena que a veces da esto para algunas personas y decir, vamos para adelante, ¿sí? Que la persona me conozca tal cual soy, que sepa cuáles son realmente mis posibilidades y mis potencialidades, mis querencias, pero también mis límites. Y me ayuda a mirar si esos límites realmente se pueden transgredir de una manera consensuada y apropiada y poder decir en algún momento, basta, no más, no sigamos hasta ahí, ¿sí? O por el contrario, sigue adelante, sigamos adelante. Y la adaptación creativa a esos cambios corporales. Es decir, pueda que los senos se vuelvan un poquito caídos, alargados, gorditos, flaquitos, lo que sea, tengamos seguramente algunas llanticas, más delgados, más... No importa, ese es nuestro cuerpo el que tenemos, es el que debemos amar. Sí que puede estar mejor posiblemente y posiblemente podamos ir hacia allá, pero es lo que tenemos. Yo en mi pareja verá si me acepta de esa manera porque yo sí me acepto de esa manera, ¿sí? El primer punto es que tú te aceptes a ti mismo, a ti misma y de esa manera te puedas relacionar con las demás personas. ¿Sí? Miren cómo cambiamos, invertimos la relación. Si tú tienes seguridad en ti mismo, en ti misma, esa la vas a transmitir a las demás personas. Y hay que adquirirla, y se puede adquirir eso. Bueno, también viene la integración de la sensualidad en la vida cotidiana más allá del acto sexual. Si estamos cocinando, entonces, por ejemplo, dar un pedacito así sensualmente, ¿cierto? Si vamos a tender la cama y la ponemos de determinada manera. Si estamos arreglando nuestros panties, como mujer los ponemos o no sé qué, todo, digamos, puede erotizarse de una manera tranquila, pacífica, respetuosa, pero siempre con la intención de poder agradar a mi pareja, ¿sí? Y agradarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y poder decirle, mira, estoy vivo, estoy viva y quiero que sepas eso y me ayudes a mejorar esa vivencia y que entre ambos miembros de la pareja podamos tener experiencias enriquecedoras, maravillosas y podamos seguir siendo y evolucionando en este camino del erotismo y la sexualidad de una manera consensuada, ¿sí? De común acuerdo, teniendo los elementos, por ejemplo, lubricantes, lo que necesitemos para poder tener una vida sexual plena, satisfactoria, sin dolor, ¿cierto? Sin malestar y por el contrario cada vez logrando niveles superiores de salud mental y salud sexual. Estamos llegando entonces a la última parte de nuestra tercera sesión, donde vamos a mirar algunos problemas relacionados con el erotismo, tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres, por ejemplo,
a nivel de problemas fisiológicos, podemos encontrar sequedad vaginal, ¿sí? Esta sequedad vaginal la vamos a observar, digamos, importantemente en lo que es la disminución de los estrógenos, lo cual reduce la lubricación natural, causando molestias, dolor durante la penetración, lo cual puede generar, digamos, un problema psicológico de dolor frente a un estímulo tan, digamos, reforzante, gratificante para la persona, y entonces se va a asociar dolor con esa gratificación y puede haber un problema allí psicológico importante en que ya no se tenga el dolor, pero se siente porque hubo como una especie allí de condicionamiento. Por eso es importante detectarlo y poderlo atender a tiempo. Otro elemento importante es la atrofia vaginal. En la atrofia vaginal, básicamente observamos el adelgazamiento y la pérdida de elasticidad de los tejidos vaginales que pueden generar dolor, algunas microlesiones o lesiones serias, y que puede hacer mucho daño a la mujer si realmente no se tiene el cuidado suficiente frente a esto. Entonces, importante detectarlo para poderlo atender de una manera médica, sexológica importante, junto con tu pareja. El vaginismo, que básicamente es una contracción involuntaria de esos músculos vaginales que dificulta o puede llegar a impedir la penetración, ¿sí? Entonces, todo este tipo de elementos se puede trabajar sexológicamente y con el apoyo de la pareja se puede superar, ¿sí? O sea, estos elementos no tienen, digamos, por qué ser crónicos, sino es una condición que se puede superar realmente. Hay un elemento allí interesante que se llama dispareunia, que es básicamente dolor durante las relaciones coitales o sexuales, frecuentemente relacionado con esa resequedad y atrofia vaginal, ¿sí? Entonces, esa dispareunia es importante tratarla médicamente, psicológica y sexológicamente para poderla superar, ¿sí? Entonces, es importante eso, observarlo también en los cambios que puede haber en todo lo que es la función erótica y sobre todo la respuesta orgásmica por parte de la mujer, que puede tener una disminución en la intensidad o duración de los orgasmos, ¿sí? Obviamente todo esto va asociado al desarrollo de nuestra edad, pero también puede convertirse, como veremos más adelante, en una oportunidad para explorarnos mucho más. Otra gran categoría de problemas asociados con el erotismo en las mujeres es el que tiene que ver con los problemas psicológicos y emocionales. Allí, por ejemplo, los cambios en nuestra imagen corporal, ¿sí? Son importantes porque esos cambios a veces no los elaboramos bien, nos quedamos con esa eterna juventud y queremos mantenerla allí, cuando no, simplemente es un proceso natural que debemos asumir de la mejor manera, claro que sí, pero no nos podemos quedar anclados en eso, ¿sí? Es envejecer con dignidad y cada etapa disfrutarla de la vida, ¿no? Esto nos puede llevar a una baja autoestima sexual, ¿sí? Donde la persona puede tener unos sentimientos de pérdida, de atractivo, de deseabilidad, y simplemente pues es normal, ¿no? Digamos ya, por ejemplo, las personas con que interactuamos seguramente sí nos verán como una persona mayor, mientras que nosotros podemos vernos como una persona aparentemente joven, así tengamos un espíritu joven, pero nuestro cuerpo habla otra cosa. Entonces es importante tener los pies sobre la tierra, disfrutar de esa etapa, ¿sí? Ahora, si tienes una pareja más joven que tú, no hay ningún problema. Realmente se trata de eso, de disfrutar. Y si es una relación con una persona adulta, pues por consenso no hay problema. Estos problemas asociados con la parte psicológica y emocional pueden llevar a la mujer a depresión, ¿sí? Es un estado básicamente en el que puede disminuir ese interés sexual y esa capacidad de sentir placer.
O sea, la depresión puede venir por diferentes circunstancias, ¿sí? Pero cuando la persona está deprimida, puede presentar dificultades en su relacionamiento sexual y erótico, ¿sí? Mm, no necesariamente es al revés. En este caso puede ser de esa manera. Hay diferentes tipos de depresión y hay diferentes formas de abordarlo, de tal manera que la persona pueda adquirir herramientas para detectar cuando está entrando en un proceso de depresión y cómo poder detenerlo, y si ya está, cómo poderlo manejar y ojalá salir de esto. Hay una cuestión que es un poco compleja y a medida que vamos avanzando en nuestras edades es la del duelo y la soledad, ¿sí? Muchas veces la pérdida de la pareja, bien sea porque se ha muerto, bien sea porque se ha divorciado la persona, ¿cierto? Esto puede generar una, digamos, expresión de la sexualidad disminuida, ¿cierto? Porque realmente estamos frente a una situación compleja y uno de los duelos más difíciles de manejar y superar es la pérdida de la pareja. Entonces, vale tener todo este tipo de sensaciones y de expresiones de la sexualidad y de nuestra emocionalidad y procesarlas de una manera apropiada. O sea, si no me duele es porque hay un problema. Sería, digamos, como el elemento allí importante a tener en cuenta. Los problemas relacionales que afronta a veces una mujer adulta mayor, es importante tener en cuenta allí, por ejemplo, elementos como la comunicación, como si hemos rutinizado las relaciones sexuales, si hay un cambio en esa parte del deseo y no lo estamos manejando bien, o en última si falta la pareja. En el caso, por ejemplo, de la comunicación deficiente, a veces no somos suficientemente asertivos. ¿Qué es la asertividad? Básicamente el poderle decir a la persona con que estamos cómo nos estamos sintiendo en un tiempo correcto, con las palabras adecuadas y comunicando realmente lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Entonces, si eso no está sucediendo en el plano sexual, preguntémonos por qué no está sucediendo. Porque, por ejemplo, muchas veces una mujer puede fingir un orgasmo, pero si esto se vuelve realmente la rutina, pues complicadísimo. Tienes que decirle a tu pareja lo que está ocurriendo. Así se puede poner molesta al principio, pero después puede reaccionar adecuadamente y decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo nos podemos ayudar en esto? La parte de la rutina sexual. Esos patrones repetitivos pueden hacer que perdamos el interés. O sea, que entonces llega la persona ya de la misma manera que tenemos la relación sexual todas las veces, entonces como que se pierde el sabor, como que se pierde la posibilidad allí de ubicar a la persona en otro contexto, en ser creativos, ¿sí? Y creativas. Y eso hay que hablarlo con la pareja. Mira cómo rompemos la rutina, hagamos cosas diferentes, vamos de paseo, vamos a tal cosa, a tal otra. O sea, inventar hace que rompamos con esa rutina y no caigamos, por ejemplo, en esa situación de anonimato y a veces de no estar conectados con la persona. La falta de pareja es un elemento importante porque limita las oportunidades de tener relaciones sexuales, ¿sí? En primer lugar, pero también toda la parte afectiva. O sea, se pierde un soporte afectivo importante, ¿no? Además de la parte erótica, y esos dos elementos de amor y erotismo, que son la llama de la vida, según un gran autor mexicano llamado Octavio Paz, y que les invito a leer su libro. Entonces son elementos allí que debemos tener en cuenta y al igual que los problemas médicos asociados a la sexualidad, que en el caso de las mujeres, por ejemplo, pueden ser enfermedades crónicas, dolor crónico, incontinencia urinaria, efectos de cirugías. Por ejemplo, en enfermedades crónicas tenemos la diabetes, la hipertensión, la artritis que pueden afectar el desempeño sexual y podríamos contar con una pareja muy, digamos, comprensiva para poder superar esas dificultades, ¿sí? El dolor crónico es algo que realmente tiene que ser tratado hasta donde sea
al máximo posible. La movilidad puede estar disminuida, puede estar aumentada la sensibilidad. Y si sabemos llevar a nuestra pareja comprensivamente, una relación sexual puede ayudarle a mejorar su estado de dolor, porque allí se generan determinados componentes, hormonas, neurotransmisores que pueden mitigar endógenamente ese dolor y ayudar a la persona un poquito. ¿Sí? O sea, fíjense cómo es todo lo contrario. Si tengo dolor y tengo una relación sexual bien llevada, podemos lograr bienestar. ¿Sí? En el caso de la incontinencia urinaria, que es una cuestión bastante molesta, pero que se puede controlar, bien sea con un pañal y todo esto, puede generar en la persona un poquitico de inseguridad con su pareja, de evitación de la relación sexual y el encuentro íntimo. Pero si lo dialogamos y decimos, mire, tengo esta condición, yo por ejemplo tengo hipoacusia, que yo le digo a mi pareja, háblame un poquito más duro sin gritarme, por favor. Y ella entiende y hemos logrado un buen intercambio, ¿sí? Entonces, lo mismo con este tipo de incontinencia urinaria valdría la pena plantearlo. El efecto de las cirugías. En el caso de las mujeres, especialmente la histerectomía, ¿sí? Que es el retiro del útero, ¿cierto? Puede ser con ambas trompas de falopio o con una sola, o también la mastectomía. ¿Sí? Son dos cirugías que pueden afectar la autoimagen y de ahí derivarse en una dificultad, digamos, psicológica y a veces algo física en la vivencia de la sexualidad, pero que se puede trabajar y mejorar. Hay unos problemas asociados a los medicamentos que puede estar tomando la mujer. Por ejemplo, antidepresivos, ¿no? Que pueden hacer que también haya un descenso del deseo sexual y dificultar el orgasmo. Los antihipertensivos que utilizamos muchas veces, ¿cierto? Algunos de ellos pueden estar asociados con alguna forma de reducción de la respuesta sexual y entonces habría que hablarlo con el médico si ya tiene una importancia grande, cómo se puede disminuir y aminorar o buscar otras alternativas. Los sedantes, que también pueden reducir el deseo y la excitación sexual, porque hacen descender la reactividad del sistema nervioso central. Y por último, las terapias hormonales, que pueden tener efectos variables sobre la libido, aunque algunas terapias relacionadas con hormonas sexuales podrían incrementar un poquito la libido, o sea, el deseo sexual, pero habría que mirarlo en cada caso. Bueno, y entramos en la última parte de estos problemas relacionados con el erotismo en los hombres. Aquí vamos a tener, digamos, también unas indicaciones como, por ejemplo, los elementos fisiológicos. Allí, la disfunción eréctil marca una pauta importante, que es básicamente la dificultad para lograr o mantener erecciones suficientemente importantes, y esto va a tener una implicación con nuestra actividad sexual, ¿sí? A muchos hombres les da vergüenza esto, disminuyen sus intercambios eróticos y eso se vuelve una cadena, digamos, que hace que tenga menos relaciones sexuales, puede aumentar su ansiedad por esto o por lo otro. Entonces es bueno que si tenemos alguna dificultad con nuestra erección, lo consultemos con un sexólogo, una sexóloga, y de seguro vamos a encontrar algunas alternativas importantes para superarlo. La disminución de la rigidez peniana, que esto básicamente es tener erecciones firmes, ¿sí? Ya eso se habla de la tumescencia, aunque funcionales. Puede que ya nuestro pene no se pare tan potente como anteriormente lo sentíamos, pero puede mantener cierto nivel de erección y podemos llegar a un orgasmo, podemos ser funcionales, sin que la erección sea lo único necesario para llegar a un orgasmo. Bueno, la disminución de sensibilidad peniana, que es la reducción de esa capacidad sensitiva, o sea, de sentir, ¿no? Y si no sentimos suficientemente, entonces esto puede ir asociado con una dificultad para excitarnos, ¿sí? Es una cadena de eventos que hay que reconocer y poder atender, ¿no? Siempre el llamamiento es cualquier cosa que usted vea que está ocurriendo
fuera de lo común, consulte y verá que puede atenderse de una manera adecuada. Y la reducción del volumen eyaculatorio, ¿sí? Que puede ser, digamos, la salida de una menor cantidad del semen y o una fuerza menor de expulsión del semen. Ambas condiciones pueden deberse en cierta forma a la edad o en algunos casos, por ejemplo, lo que hablábamos del engrandamiento de la próstata, bien sea benigno o porque podemos tener alguna condición mucho más compleja. En los hombres también tenemos problemas hormonales. Si bien no se habla científicamente de andropausia, sí se habla de un descenso de la testosterona a medida que vamos avanzando en nuestra edad. Y entonces esto hace que también haya una disminución en todo lo que es el deseo, la libido, la respuesta sexual. ¿Sí? Es directamente proporcional. El hipotiroidismo también puede influir porque puede causar fatiga, disminución del deseo sexual. Fíjense cómo hay diferentes elementos también en los hombres que debemos asumir y mirar con tranquilidad en esto. Y por último, un desequilibrio hormonal que puede afectar el deseo y la capacidad de la respuesta sexual por diferentes razones, ¿no? Entonces, eso también toca mirarlo con un endocrino, tal vez con un sexólogo o sexóloga, y nos pueden ayudar a controlarlo y volver a tener pues unas posibilidades importantes. Y por último, los problemas psicológicos y emocionales en los hombres son importantes. Por ejemplo, hay una ansiedad de desempeño que hay que tener en cuenta, que es la preocupación excesiva por cómo es mi capacidad eréctil y la satisfacción por mi pareja. Muchísima observación de lo que podemos hacer y cómo va a ser nuestro desempeño. Entonces, eso hace que tengamos dificultades para el mismo. Igual que en las mujeres, la depresión, lo cual también disminuye importantemente a veces el deseo sexual, la capacidad, por ejemplo, de disfrute. Entonces hay que tenerlo en cuenta allí también. Los cambios en la autoimagen. Nosotros también envejecemos, ¿no? Nuestro cuerpo se envejece y ya no somos tan atractivos sexualmente como los jóvenes que éramos antes, pero tenemos seguramente nuestro atractivo dentro de nuestro grupo de edad interesantemente. Al igual que las mujeres, el duelo y la soledad, ¿sí? La pérdida de pareja nos afecta profundamente. El estrés por los cambios vitales, por ejemplo, la jubilación, enfermedades, cambios familiares, pueden impactar el erotismo. Otro elemento son los problemas relacionales. Lo mismo que en las mujeres, la rutina sexual, la comunicación deficiente que hablábamos anteriormente, alguna disminución en el deseo sexual de mi pareja que me afecta a mí también. Entonces hay una discrepancia entre el deseo sexual de mi pareja y el deseo sexual mío, como que a veces nos encontramos y no lo dialogamos, y esto se puede volver un poquito un problema grande. Y la dependencia del rendimiento, que es básicamente tener una mirada focalizada, excesiva, en torno a mi erección y cómo puede ser mi desempeño y el éxito en una relación sexual. Entonces, cuando estoy demasiado pendiente de eso, me olvido realmente otros elementos y puedo tener dificultades para eso. Bueno, los hombres también tenemos dificultades asociadas con las condiciones médicas. En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares que pueden afectar la erección, ¿no? La diabetes, que daña los nervios y vasos sanguíneos esenciales para la función sexual. Los problemas prostáticos, ¿sí? Que eso es claramente allí que puede haber un agrandamiento de la próstata, bien sea por cáncer, pero hay tratamientos que pueden impactar la sexualidad, aunque se pueden manejar también. El dolor crónico, como en las mujeres, y las secuelas de algunas cirugías que también nos pueden afectar a nosotros desde la parte de próstata o en la pelvis también. Y por último, unos problemas asociados al uso de medicamentos. Entonces hablamos allí de antihipertensivos, ¿no? Algunos están asociados con disfunción eréctil, antidepresivos que pueden disminuir el deseo y la capacidad orgásmica en los hombres, los medicamentos para la próstata que pueden alterar esa función sexual y la eyaculación, y por último los diuréticos que podrían contribuir a problemas de erección y reducción del deseo.
Algunos hombres también podemos tener incontinencia urinaria y eso nos genera molestia, pero lo podemos controlar y mejorar. Nos vemos en la siguiente sesión donde ya retomaremos el tema de erotismo y veremos algunos elementos importantísimos allí para vivirlo de una mejor manera.